Ola, benvidas e benvidos á sesión das 6 con Taller & Co. Presento-vos a Patricia e a Ana Camiñas, Patricia Muñoz e Ana Camiñas, que fundaron Taller & Co en 2015 na Coruña e levantan a cabo traballos de restauración e proxectos de escaparatismo. Tamén é un espazo de formación onde se imparten talleres de restauración e reciclaxe de mobles. Dende 2016 ao 2019 deseñan, organizan e producen o evento de interiorismo Espazo Aberto na Fundación Paideia en María Pita. Patricia Muñoz é arquitecta de interiores pola Universidade da Coruña e restauradora con especialidade de pintura na Escola de Restauración de Bens Culturais de Pontevedra. Dende 2011, no seu primeiro estudio, isto sí que non sei moi ben como se chama. Es que lo de los nombres difíciles es nuestra especialidad. 5INE. 5INE, pensei que tiña unha pronunciación complicada. Realiza diferentes proxectos de decoración e escaparatismo, levando a cabo en 2013 o deseño, organización e produción do concurso de escaparates do Concello da Coruña. Como restauradora, traballa en proxectos de particulares no seu propio taller e en institucións como a Fundación María José Jove ou a Fundación Luis Seoane. Como formadora, impartiu monográficos de interiorismo e escaparatismo para diferentes entidades. Ana Camiñas é diseñadora de interiores, exalumna da nosa escola, que volve un pouco ás orixes con esta charla, e tamén é restauradora de mobles, escultura e dourado. A súa trayectoria profesional estivo sempre ligada ao mundo da restauración e as técnicas artesanais. Participou, entre outros, en proxectos como a restauración do Teatro Rosalía de Castro. Traballou tanto para obras de particulares no seu propio taller de restauración de 1994 como para proxectos de diferentes concellos e institucións, como a Fundación María José Jove, a Casa Museo Emilia Pardo Bazán ou a Deputación de Coruña. E ao mesmo tempo impartiu diferentes talleres e cursos en espazos como no Museo de Belas Artes da Coruña ou na Biblioteca da Deputación da Coruña. E sen máis comezamos a súa charla titulada Traballar coas mans. Un aplauso. Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarnos. Es todo un honor y sobre todo, bueno, para Ana, que hace nada estaba ahí sentada y bueno, nos hizo mucha ilusión. Y de hecho, nada más entrar por la puerta, las dos ya nos miramos y dijimos, qué envidia, volvería a estar aquí eternamente, estudiando todo el rato. Entonces, bueno, nosotras, como comentaba antes el ponente Mario, que es lo que contó, pues al final hay muchas similitudes con nuestra historia y bueno, con lo que vamos a hablar, porque realmente vamos como a contar nuestra vida, porque nuestra vida es nuestra profesión. Entonces lo hemos estructurado un poco como somos dos. Bueno, pues es importante, antes de contaros y de hablaros de Taller & Co, hablaros un poquito de cuál fue nuestro recorrido antes de juntarnos y de encontrarnos. Y va a empezar Ana contando pues, su historia y luego yo la mía, y si seguís vivos luego contaremos la de Taller & Co. Si no estáis todos durmiendo. Vamos allá. Bueno, yo estudié aquí hace muchísimo, se podía fumar todavía en las clases, o sea que... y había 4 años, eran 4 años, 2 años de comunes, 2 años de especialidad, después 1 año de proyecto. La verdad es que la escuela dejó mucha huella en mí, en todos los que han estudiado aquí, que seguimos siendo amigos y que nos conocemos, ¿no? Cuando yo estudiaba aquí, la verdad es que no existía internet, claro, y todo era manual. Usábamos Parallels, Filminas, Letraset, que no sé si sabéis lo que es, y cosas así. Y la verdad es que nos enseñaron la importancia de los oficios artísticos, porque esto, claro, en una escuela... Sí, Pepe Bores, profesor de modelado, sí. Y ese era Luis Country, que era alumno, pero vamos, que vivíamos todos aquí, Y sí, coincidisteis, claro. Antes también lo que decía Mario, bueno, había pocos recursos para trabajar, eso, no había internet, todo no era tan inmediato, ¿no? Había que ir a la biblioteca, buscar libros, oídas, los profesores que te decían, intentaba sacar partido de todo,
Por eso es importante exprimir a los profesores, que saben mucho, y todo lo que tenéis aquí, que es una pasada, intentarlo aprovechar al máximo, ¿no? Mientras estábamos en la escuela, casi el último año, montamos un taller aquí en Orillamar, también pegados a la escuela. Era un espacio de trabajo con otros compañeros de diseño gráfico, y ahí empezamos a trabajar y un poco a hacer de todo, desde cartón piedra, buscarse la vida, proyectos, ir a los anticuarios, pedirles por favor que te dieran trabajo, todas esas cosas, ¿no? Y luego, pues eso, no teníamos ni mucho dinero, ni muchos recursos, ni mucho nada. Yo recuerdo que el primer librillo que tuve de Pandoro lo tenía ahí como mi joya, ¿no? Mi tesoro, y el primer cuchillo, y el primer pomazón, aquello era como, bueno, y la primera piedra de ágata ya no os quiero ni contar, todavía la tengo ahí guardadita, ¿no? Cuando estaba en Orillamar, me llamaron en el 94 para la restauración del Teatro Rosalía de Castro, que está ahí, y nos hicimos todas las reproducciones de las piezas de todos los palcos y restauramos las orejeras del escenario. Y luego fuimos al teatro a hacer las piezas y adorarlas. Y fue un trabajo impresionante. O sea, las condiciones no es que fueran las súper mejores, pero bueno, era el primer trabajo grande, en el que aprendimos muchísimo, trabajábamos a destajo, claro. Y fue una gran experiencia, ¿no? Y allí estuvimos casi 7 meses trabajando. Entonces al salir fue como, oh, qué guay, hice este trabajo, me van a llamar de todas partes para trabajar, buah. Pero no, tenías que seguir buscando la vida, ¿no? Entonces a partir de ahí, con una compañera del teatro, montamos un taller cerca de Juana de Vega, y ahí estuve trabajando 4 o 5 años, y ella era una restauración pura y dura, súper ortodoxa, ¿no? Retablos, iglesias, instituciones, y bueno, duro, pero bueno, porque lo haces con pasión, y entonces eso es como que eres joven, mucha pasión, igual poco dinero, pero está bien, estás aprendiendo, siempre aprendiendo. Y después de ahí ya me fui a Monte Alto, y ahí monté un taller ya sola, una temporada, y luego con otra persona que estudió aquí, Ángeles. Y ahí empezaron un poco las clases, dar formación, ¿no? A ver, un poco las clases es como el aire fresco, ¿no? Que llega al taller. Tú siempre estás ahí metida trabajando y de repente llega gente de fuera que te enseña cosas también. Y también es es una parte importante económica para el taller. Es lo que hace que... Un fijo. Sí, es verdad, un fijo. Y ahí empezamos a trabajar para hacer cursos, bueno, buscarte la vida, salir al teatro, al Museo de Bellas Artes, presentarles un proyecto para dar cursos, la Diputación, un poco hacer de todo, ¿no? Y hacíamos decoración de muebles también, y con las clases, ahí ya sí que se empezó a hacer eso, un poco ya trabajar con la Chalpain, bueno, trabajar con la gente. A veces la gente viene a clase, los alumnos no, y te piden cosas como quiero hacer una mesa que tenga dorado, que tenga pintura. Bueno, un poco las soluciones, entre todos buscar, ¿no? Y ahí conocí a Patri, cuando yo estaba en el taller, en ese taller. Al taller. Ella, la conocí por un trabajo que salió de pintura, y entonces la llamé a ella por gente común. Entonces ella ya venía por allí a tomar el café, a charlar, tal. A gorronear. Y nos llamó una restauradora para hacer un trabajo importante. No, esto es todo como un devenir, ¿no? Primero sale la obra grande del teatro, se monta un taller, a partir de ahí la gente de atrás del Rosalía, una restauradora, nos llama para hacer un trabajo muy grande, ¿no? Y a partir de ahí es cuando nace Taller & Co. Pero bueno, eso os lo cuenta después también. Pues nada, yo mientras Ana estaba... Mientras ella trabajaba. Es que hay una anécdota cuando preparábamos esto que no me acordaba, que es que en uno de los talleres de Ana, para entrar en la escuela de restauración, tienes un examen de ingreso, ¿no? Y uno de los, no sé si sigue siendo así, pero uno de los exámenes, son como varios exámenes,
de color, de técnica, de historia del arte y tal. Y como el principal, más importante, era el dibujo mimético de carboncillo. Y para eso tienes que prepararte. Y busqué a ver quién me podía preparar y resulta que estuvimos en el mismo espacio, pero no nos cruzamos porque en el taller que ya estaba justo había uno de los restauradores, daba clases de dibujo, preparaba gente para el examen de ingreso, entonces yo iba allí a prepararme y ella estaba allí... Claro, yo estaba en el primero y estaba en tercero trabajando. Yo estaba restaurando. Entonces, bueno, nada, yo siempre me gustó, bueno, iba a clases de pintura cuando estaba en el instituto y tenía esa tendencia, bueno, era como un poco a las artes, tampoco es que fuera ninguna maravilla, pero bueno, me gustaba pintar, hacía reproducciones de cuadros y así. Entonces, cuando estás en el instituto, que no sabes tampoco, a veces, no sé ahora, pero en aquel momento las salidas profesionales así un poco artísticas, era como un camino menos marcado, ¿no? Tenías que preguntar, a ver, pues a mí me gusta hacer esto, pues ¿de qué sirve? ¿Sirve para algo? Entonces, como que el camino más directo parece que era, pues, Bellas Artes, ¿no? Pues pintas, pues Bellas Artes. Y cuando estaba, pues yo que sé, en tercero de BUP o CO, por ahí tal, bueno, que era BUP, CO, pues, alguna amiga me habló de la escuela de restauración. Y es verdad que yo pintaba, pero lo mío era copiar, entonces claro, lo que mejor se me daba, o sea, realmente crear no era tanto lo mío era la reproducción mimética de los colores, de las formas, bueno, entonces parecía que era como una actitud que podía funcionar en la restauración. Y nada, hice el examen de ingreso. falsificadoras, claro, de hecho, la mejor opción era la A, que era falsificar cuadros, pero no, al final restaurados. Entonces nada, me fui a Pontevedra y estudié en la escuela de restauración. Yo tenía, la verdad es que siempre he tenido bastante claro este camino, a pesar de que ahora ya no, porque como que se dice que ahora ya no hay cosas como con salida y sin salida, ¿no? Pero en aquel momento esto era apostar por lo de sin salida 100%. Y yo me acuerdo una frase que me dijo mi padre cuando hice la selectividad, y me dice, pero si aprobaste, ¿por qué tienes que hacer? O sea, no, parecía como que la salida artística era como el despiece, ¿no? El desecho, ¿no? Como, bueno, si no puedes estar, pero no, yo ahí eso lo tenía claro, lo que no sabía por dónde, pero tenía claro que era lo que me gustaba. Y bueno, no sin lucha, pues familiar, en el entorno y tal, bueno, ahora lo veo y digo, pues qué tontería, ¿no? Porque en realidad lo de la salida o no salida, en realidad ponerte tú el límite desde el principio, pero en aquel momento sí que había así bastante presión. Bueno. Y entonces, como parecía que lo de restauración aún no era como muy conocido, bueno, por lo menos en mi entorno familiar y personal, y parecía que historia del arte sonaba como más a carrera y tal, bueno, pues empecé de restauración y al mismo tiempo empecé a estudiar historia del arte en Santiago, porque yo misma todavía estaba ahí como con las dudas. Pero es verdad que cuando la primera vez que entré en el taller me di cuenta de que lo que me gustaba era mancharme las manos. O sea, la historia del arte fui simultaneando porque se podía hacer como, bueno, iba a los exámenes en historia del arte a Santiago y mientras iba a clases en Pontevedra. Y fui sacando así las dos y bueno, la historia del arte o sea, son como otro amor maravilloso, pero realmente en cuanto terminé restauración tenía claro que lo mío era el taller. Entonces, nada, hice las prácticas además en Barcelona, en el Museo Nacional. Bueno, yo salía, o sea, me ponía la bata para atravesar las escaleras para entrar a las prácticas, que yo era nadie, o sea, absolutamente nadie, pero me ponía la tarjetita aquí con el nombre y cruzaba para que me vieran bien por el pasillo. O sea, no me ponía la bata en las dos restauradoras, que eran alguien, que eran los profesionales de allí, y nosotros, bueno, estábamos allí, de hecho estas fotos son estas de la escuela, que lo mismo que Ana, ¿no? Es un momento maravilloso, era absolutamente feliz. O sea, es una experiencia que, aparte de que haya sido la profesión, creo que aunque no lo hubiera sido, hubiera merecido igual la pena. Y después, cuando terminé, bueno, empiezas ya como a trabajar en empresas de restauración y lo que más hay son retablos, ¿no? Pues como tenía también Ana, ¿no? Proyectos en los que trabajas para empresas de restauración, son trabajos como de campaña. Estás 3 meses en Vigo
En Vigo, por suerte. En Vigo, sí, lo dije como por decir, en un pueblo perdido de Berín, que ahí fue donde yo ya dije, me encanta este trabajo, pero tuve una crisis existencial. Como veis, el camino, ya vais a ver que no es recto, tiene como muchas curvas, para adelante, para atrás, para un lado, para el otro, y aunque sí que tenía muy clara esta vocación, pero ahí hubo una crisis, sobre todo también económica, como cada 3 meses en un pueblo, una aldea diferente, lo que era el trabajo me gustaba, pero lo que implicaba a nivel vital, pues en aquel momento, ahora digo qué tonta, porque claro, era joven y ahí estaba, vamos, de un lado para otro, bien. Bueno, el tema es que decidí volver a Coruña e intentar buscar algo como más estable, y es verdad que talleres, claro, aún no conocía, no se me ocurrió echar el currículum, entonces vi en una tienda que ya no existe, ¿no?, de decoración y de interiorismo, que bueno, era una boutique con cosas muy bonitas, así muebles de madera maciza, alguna pieza antigua, una tienda de decoración, pero no en plan mueblería grande. Y ponía, se busca dependiente ahí, entré allí, porque claro, lo que quieres es trabajar, bueno. Y entré allí y me dijo no, porque claro, mi currículum, historia del arte, no sé qué, restauré cursos monográficos de grabado, de tal, todo era como tan específico que es como, y vienes ahí a la tienda, no tienes experiencia en ventas, no tienes tal, y yo con mi rollo que tengo, que lo vais a comprobar, pues la convencí. Le dije, no, pero si tienes algún mueble que esté estropeado, yo te lo puedo arreglar, tal, y le vendí un poco así la moto, y ahí estuve 5 años, porque descubrí como otra pasión, ¿no?, que es el interiorismo. Allí era también muy feliz, porque es verdad que nunca dejé de restaurar, gracias a Ana y a otros profesionales que, bueno, me subcontrataban, restaurar un cuadro, pues por mi cuenta, seguía haciendo cosas, pero el trabajo que me daba de comer, el fijo, era el de la tienda. ¿Qué pasa? Que cuando llevaba unos años, la tienda tenía como muchos escaparates, muchísimo material continuamente, que se vendía, al ser una boutique, continuamente había que mover las cosas, entonces me empecé a interesar por el mundo del escaparatismo, de exponer y tal, hice algún curso, había cursos para profesionales, que si estabas trabajando, pues se subvencionaban y tal, y me fui metiendo. A raíz de irme metiendo, en una empresa hubo 2 cosas, ¿no? Por un lado, dije, vale, esto me encanta, yo tengo ahí la restauración, pero, el camino tortuoso, ¿no?, pero de eso no voy a encontrar ahora trabajo. Entonces pensé que si algo te encanta, pues hay que ir a muerte, ¿no? Entonces volví con 28 años o así, 27, 28 años, volví a la universidad, porque pensé, si realmente me gusta la decoración y quiero apostar por esto, tengo que formarme, porque aquí está muy bien, ella me enseñó, la dueña de la tienda, conocía muchísimo y aprendí muchísimo y me encantó ese trabajo, pero notaba que me faltaba algo. Entonces ahí fue donde simultáneamente el plantearme volver a la universidad y el que otra empresa, viendo mis escaparates, necesitaba un escaparatista, y un día me dijo, bueno, necesito tal, ¿qué te parece tal? Y al día siguiente dejé la tienda, y yo, ay, ya he dejado el trabajo, vengo a trabajar. Casi le da un suponcio al señor. Y luego estuve allí un tiempo mientras estudiaba arquitectura de interiores. Que lo que yo hubiera querido es venir aquí, tengo que decirlo. Claro, para mí la escuela, hubiera querido estudiar aquí diseño de interiores, pero como no podía dejar de trabajar y aquí tenía la posibilidad de que era de nocturno, por las tardes, noches, pues podía seguir trabajando por las mañanas y por las tardes estudiar aquí. Y es verdad que para mí el paso por arquitectura de interiores fue como materializar unos conocimientos, pero realmente mis estudios, todo era como el complemento a lo que ya había estudiado, ¿no? Tener una formación más técnica. No pensaba en si título oficial, mero oficial, lo único que quería era, vale, estoy haciendo esto, pero quiero saber si lo estoy haciendo bien, quiero aprender bien de verdad, no esa inseguridad, ¿no?, de decir, bueno, pues estoy trabajando y sé hacer un plano porque me lo han enseñado aquí, en el trabajo, pero quiero saber hacerlo bien. Entonces, bueno, estuve 3 años, mientras trabajaba por las mañanas haciendo los escaparates, por las tardes iba aquí a la escuela. Y cuando terminé, yo ya siempre tuve
alma de inquieta y carne de cañón de autónoma. Entonces, nada más terminar, empecé a hacer mis pinitos por mi cuenta y me metí a todo. O sea, lo que decía Ana de llamar a los timbres todos, pues se me ocurre que voy, entonces llamaba y le decía, veía una tienda que tal, y le decía, mira, yo creo que puedo mejorar tu escaparate. O se salió un anuncio en el periódico que salía a concurso, organizar un concurso de escaparates en el ayuntamiento, que se sigue haciendo, ¿no?, de las tiendas de la ciudad y tal. Y yo cojo y me presento y gané. No esperaba ganar, pero el proyecto parece ser que, bueno, les gustó y tal, y ahí me pongo, pues eso, con apenas 30 años, a organizar el concurso de escaparates, donde me dio la oportunidad de darme a conocer mucho como escaparatista. Es verdad que ya el estudio era más, o sea, ya tiraba más, cuando hacía trabajos de interiorismo, me iba más a la decoración, lo que parece que también a veces está como denostado, como que decorar, en aquel momento era como, o decorar es menos o sea, es como que arquitectura, zona interiores, era como más chachi que decir decorador, pero es que a mí me fascinaba eso, o sea, no solo era el plano, el tal, que también, ¿no?, pero en mi caso a mí lo que me gustaba era la parte más plástica, ¿no?, del color, de las sensaciones y tal. Y ya me acuerdo, claro, con tanto rollo ya no me acuerdo bien dónde voy. Después cuando estaba mientras estaba con el estudio, yo todo es, la frase clave también es de mi padre, que es, aprendí de todo y maestro de nada. No quiero decir aquí que eso sea bueno o malo, pero eso soy yo, o sea, no sé si está bien o está mal. Entonces, mientras tenía todo esto de venir, de volver a la universidad y tal, nunca dejé de restaurar los cuadros, porque realmente en mi esencia, o sea, lo que yo elegí primero, lo que para mí es, o sea, no es tanto una profesión, sino parte de lo que soy, es restauradora. Y ahí, pues, alguno de estos cuadros, no sé cuál, no sé si el de este personaje, porque estuvimos haciendo cabras ahí, ¿cuál fue el que nos puso en contacto? ¿Quieres contar tú la historia? No, tú sabes muy bien. Pues resulta que necesitaba un cliente, tenía que restaurar un cuadro, tal y cual, y bueno, le dieron mi teléfono a Ana por personas en común. Entonces me dijo, bueno, vente, porque los clientes van a traer el cuadro y lo ves. Pero claro, ella había recomendado a la restauradora con la que trabajaban, que en realidad no nos conocíamos personalmente, y coincidió que el cliente llegó un poco antes. Entonces, claro, no quedaba muy bien decir, hola, ¿qué tal? Soy Patricia, soy la que acabas de recomendar a estas personas que están delante. Entonces hicimos como que ya nos conocíamos. Ay, hola, Ana, hola, tal. ¿Qué bien? ¿Sabes el cuadro? Sí, pero en realidad no nos habíamos visto nunca. Y eso fue muy, no sé, esa es una anécdota que contamos mucho y que dice mucho de nosotros. O sea, tuvimos ya directamente que hacer como que ya éramos un equipo, ¿no? Eso. Y a partir de ahí, en este punto, empieza a haber como más contacto entre nosotras y empieza a gestarse Talleranco. Y ahora le toca a ella, porque si no... Sí. Bueno, pues lo mismo que antes, que a partir de una obra grande surgen otros proyectos, colaboraciones. Una restauradora de pintura de Rosalía, con la que yo trabajé, Marta García Fajardo, que fue encantadora, me llamó para restaurar el Pazo de Saz. Lo había comprado Jove y lo iban a restaurar. Entonces había pintura y entonces la idea era hacerlo las dos y llamar a gente para echarnos una mano, contratar a más personas, porque sería un trabajo grande, muy grande. Entonces, aquí se ve, sí, perdón, claro, ahí se ve la foto, llegamos a donde se ve ahí. Llegamos a un almacén del señor Jove y vimos un almacén allí lleno de repleto de muebles, que entonces eso era imposible hacerlo en el taller, ¿no? Y ahí fue donde nos juntamos, ya conseguimos un local, deshicimos nuestros estudios, mi taller, su estudio, nos mudamos a Inés de Castro 11 y montamos el taller. Luego la obra no se hizo en el taller, se hizo en la Fundación María José Jove porque no se cabía de tan inmensidad de muebles. El Pazo de Saz pues fue el inicio de Talleranco. Sí, para nosotros es una parte súper importante y esa persona, Marta, también es una persona súper importante. Es como que te vas encontrando, es lo que contaba también Marta, ¿no? Momentos y personas, y si estás ahí, siempre estás ahí, es que hay que estar ahí, porque no sabes dónde va a salir la persona que le dice a alguien, que te llama. Sigue. Y... nada, me perdí. Claro, porque... Y nada, ahí mi taller se llamaba
restauradors, ella de 5INE, y ahí fue donde empezamos. Trabajamos en el Pazo de Saz, no, trabajamos en la Fundación María José Jove porque no había espacio, llamaron a otros restauradores, que ahora, por lo menos una de esas personas sigue colaborando siempre con nosotras y así. Entonces ya cogimos el local, que ya es... Sí, que es así. Es de ayer. Sí. Entonces al principio seguíamos teniendo el cartel de la puerta eran dos carteles, uno era restauradors y otro era 5INE, pero... Era una especie de, como de coworking, sí, pero de dos. Sí. Porque no, realmente no nos fusionó, o sea, hay algo así importante, perdona que te interrumpa, sí, ya lo sabes, estás llevas muchos años es muy importante, por lo menos para mí, porque yo cuando iba a ver un cliente de un cuadro no decía que era interiorista, cuando iba a hacer algo de decoración no decía que, o sea, para mí eso era mal, o sea, el mezclar era algo mal, era como, te metes en esto, en lo otro y tal, y no haces nada bien, ¿no? O ¿qué mezcla? ¿Por qué esto y lo otro y tal? Y cuando nos juntamos, tampoco pensábamos en el taller como lo que es hoy. Cuando inicias, o sea, no pasa nada porque luego sea otra cosa diferente. Tú tienes una idea de cómo quieres que sea tu proyecto y hay que irse adaptando, ¿no? Como fluyendo. En aquel momento, ella iba a seguir con sus clases que ya vimos, con todo el trabajazo que tenía, sus clientes y tal, y yo seguía con mis proyectos, solo que compartíamos gastos de un alquiler, pero la idea no era tanto fusionar. O sea, es como un caso al revés, de momento, toca madera, normalmente los socios empiezan juntos y se separan. Nosotros empezamos separados y luego nos fuimos juntando. Vamos, que la dejé entrar en mi espacio y ya no pude volver a echar. La cagué. Y bueno, ahí ya se fusionó. Entonces, es que es todo como muy separado, pero es todo como junto, ¿no? Esto es como siempre, nunca sabes qué trabajo va a llegar, de repente tienes una avalancha de trabajo y tienes que ir a 100, ¿no? Porque el Pazo de Saz íbamos a la Fundación Jove a las 7 de la mañana, salíamos a las 3, íbamos al taller, empezaban las clases, trabajábamos y después los demás días que no dábamos clases seguíamos trabajando por las tardes. De hecho yo lo recuerdo un poco borroso. Sí, es como cuando vives una tensión tan bestial que de repente cuando paras dices tú, y ni siquiera sé cómo fui capaz de hacer todo aquello, ¿no? Pero bueno, pero hay que coger todo. Sí, hay que coger todo, hay que animarse, hay que salir, hay que pelear y hay que aprender de todo. Y, o sea, salir del espacio de confort e intentar... Si no fallas, si no sales, es que lo del Pazo de Saz, nunca lo vas a... No, lo del Pazo de Saz, en realidad, fijaros, ¿no? Que contamos un poco de nuestra trayectoria, te viene eso y la primera respuesta que te viene a la cabeza, no, yo no, porque yo no soy una empresa, o sea, era como algo muy grande y la primera cosa que te viene es el miedo de no, es mucho más cómodo decir, no, mira, yo es que estoy muy cómoda en mi cosita, con mis cositas, eso, no sé, pero no, la respuesta fue sí, ¿cómo vamos a hacer? No sé, ¿dónde? No sé, tenemos que buscar un local, porque no nos caben todas las cosas en el taller, pues así, ¿no? Bueno, pero de todas formas yo creo que hay que, a ver, con consciencia, tampoco... No, bueno, suena loco, ¿no? Pero sí que creo que hay que atravesar. Yo cuando empecé en Rosalía, yo no hice vaciado. Yo aprendí aquí, metiéndome en todos los talleres, intentando exprimir todo lo más posible. Y los primeros vaciados que hacíamos eran, bueno, tapénicos, o sea... Pero bueno, salimos adelante. Yo creo que la pasión, las ganas, el probar, no te puedes quedar siempre ahí estancado diciendo yo soy, no sé, soy dorador y siempre voy a estar dorando. No, error. No vas a estar dorando siempre porque no vas a tener trabajo para dorar toda tu vida, seguramente. A lo mejor puedes aplicar el dorado a otras cosas, ¿no? Tener una idea, inventarte, no sé. Es complicado, pero bueno, está bien, ¿eh? Está bien, se vive más o menos bien. Eso es para el final, lo de para el final. Si vivimos o no, se vive, pero te apasiona lo que haces, ¿no? Entonces nosotras, después de SAD, después de estar en el taller, hicimos una feria, nos llamaron, ¿queréis venir a una feria? Sí, venga, vamos, sí, tal. En un market, sí, ¿no? Que estaban, empezaba a llevarse, que ahora ya ahora ya está más que superado esa fórmula del pop-up, ¿no? Sí. Diferentes marcas en un espacio para enseñar lo que hacen. O sea, Flea Market, bueno, nos gustó, fue una buena experiencia, estuvo bien. Y después hicimos una feria en Expo Coruña, que se llamaba Tenda, allí colaboramos.
y pusimos un stand. Y como al año siguiente no había flea market, que se había acabado, pues se nos ocurrió montar nosotros una feria. Es que este año no lo hago. ¿Por qué vamos a parar? Con todo lo que tenemos. Pues nada, venga, montamos una feria y ahí salimos, es que hay que salir a la calle y hay que atreverse, hay que decir, señora de Paidella, ¿nos puede alquilar su local? Porque claro, ves aquello y dices tú, no somos nada. Somos un día por allí y dijimos, ¡buah! En este local sí que molaría hacer un evento con artistas y artesanos y enseñar nuestro trabajo y que nos conozcan, porque todos estamos como metiditos en nuestros talleres y en nuestro tal. Y sí, hombre, aquí como tal. Preguntamos cuánto cuesta el alquiler, pues unos días y tal. Vamos a preguntar, que eso es carísimo y tal. Y entonces en la web había un cuestionario. Esto está grabado y se va a saber, pero bueno. Había un cuestionario que ponía, pues si querías consultar presupuesto, ¿no?, para alquilar el local y tal. Y yo, amparándome en el anonimato de la red, pues sí, pues tenemos un proyecto queremos hacer un evento de interiorismo y de artesanía y de diseño y tal. ¿Y cuánto cuesta el local? Y entonces al día siguiente, en vez de contestarnos anónimamente, pues mire, el precio es tal, pues tanto, nos llamaron. ¿Nos podéis contar un poco más de lo que vais a hacer? Y nosotras, no, yo solo quería saber el precio, porque a lo mejor no, pero es que, bueno, es verdad que fue, bueno, nos apoyaron, no alquilan el local realmente. Sí. Ellos, bueno, tiene que ser algo que consideren interesante, claro, para sus valores y, bueno, en este caso era todo, pues, gente pequeñita como nosotros, con, bueno, gente con mucho potencial, bueno, estaba montado, ellos ya veían que no había un ánimo de lucro brutal, era más un ánimo de difusión, de divulgación y tal. Y entonces, claro, bueno, pues podéis venir mañana y nos contáis de qué va el proyecto. Claro, el proyecto era que habíamos hablado, ¿cómo molaría hacer esto? Entonces esa noche preparamos unas cuantas fotos y ahí nos presentamos con la señora Sandra y tal. Pero que bueno, nos trataron muy bien. ¿Qué queréis hacer? Sí. Pero con la idea sola ya les gustado, ya nos vieron y dijeron estas. Y es verdad que lo alquilaban, pero bueno, un precio bueno, módico, digamos, porque apoyan ciertas iniciativas, ¿no? Un poco. Ya veían que ahí no íbamos a ganar mucha pasta. No, de hecho ahí no ganamos pasta. Pero sí que es verdad que salimos a la calle y un artesano, un artista, a lo mejor a veces se mete mucho en el taller. Creo que es lo que más me gusta, meterme en el taller, y a veces me gusta estar sola incluso. Sí, es verdad, estás ahí concentrada con tu música, no sé qué, pero sí que es verdad que hay que salir un poco, ¿no? Aunque yo no soy mucho de hablar ni de relacionarme mucho y tal, pero bueno. Y tengo aquí a Patrick y tal. Entonces, no solo se nos ocurrió alquilar Paidella, se nos ocurrió que todos los balcones de riego de agua estuvieran, que artistas de la ciudad pusieran su granito de arena, que hicieran un montaje. Bueno. Diseñadores, floristas, o sea, no solamente diseñadores gráficos o interioristas, sino no, para nosotros todo eso es arte también. Todos trabajan con las manos. Claro, todos trabajan con las manos. Una florista es también un creador, yo qué sé. También es una creadora. Claro, sí. Idoia Cuesta, fuimos a un taller que daba ella a acosarla. Por favor, pedirle que se podía venir. Esto lo podemos decir grabado porque ella lo sabe. Nos apuntamos y dijimos, bueno, si quiere enseñar, no, en realidad no venimos al taller, pero es que tenemos una idea y queremos que vengas al taller. Sí, y nos apoyó siempre, y ha estado gente como Anaquiños, como Idoia Cuesta, como Sementa, como Go Creativos, que Alberto, Go Creativos salió de aquí, como Arobe, que creo que también salió de aquí. Mucha gente de la escuela ha pasado a exponer, a hacer sus balcones, y eso, bueno, por lo menos para mí es un orgullo, ¿no? Que gente no es tanto de aquí el trabajo nuestro, sí, pero forma parte. Lo deberíamos hablar, porque no es el trabajo, no es que no sea el trabajo nuestro, no es tanto el taller, ¿no? Pero un poco para transmitiros que eso, que el camino no es como marcado, recto, y que si se supone que ahora para cualquier profesión está súper de moda, que hay que ser creativo, que hay que buscar, y hay tal, aquí, o sea, gente que estudia en esta escuela, más todavía, o sea, de pensar fuera de la caja, fuera no, o sea, en otro país diferente de la caja. Aquí conocimos a muchísima gente, hicimos contactos, colaboraciones, descubrimos
un talento oculto como cazatalentos, porque claro, como no teníamos pasta, no teníamos otra opción que buscar un poco llenar con talentos emergentes, ¿no? Si ya era una estrella, ya era un poco difícil. Y de lo que más orgullosas nos sentimos es de que esto empezamos en el 2016 y que muchas de las personas que vinieron aquí, que estaban como empezando y tal, ahora tienen unos proyectos súper interesantes y son mucho más conocidos y tal. Pero cuando vino la pandemia pues dejamos de hacerlo y todavía no nos ha dado la vida para volver, pero ha formado parte de lo que es Taller & Co, o sea, ha sido una parte muy importante de Taller & Co. Otra gente como Celitos Metro Cuadrado y Soledad Penalta, que es una escultora muy importante, que viene a poner un balcón con toda su humildad, sin pedir nada a cambio, y bueno, para quitarse el sombrero. O sea, nosotros estábamos como alucinando. O sea, esta señora, que es una escultora maravillosa, y fue la primera en decir que sí. Bueno, son lecciones también de humildad, y de lo maravilloso que es este mundo y la gente especial, ¿no? Que puedes conocer. Bueno, hay de todo, no todos son majos. Claro. No. Pero en general se crean unas sinergias muy interesantes porque precisamente como hablamos de la creatividad, de no pensar dentro de la caja, ¿no? De salirte de yo solo hago esto. Si de repente, quién sabe si de repente en una conversación con el que está, con el ceramista, va a salir una colaboración contigo que haces pan de oro y vais a crear. O sea, hay que salir. Aquí es un poco consejos vendo que para mí no tengo, porque desde que hicimos Espacio Abierto ya salimos menos. Creo que esta es la primera vez que salimos así del taller. Pero bueno, lo queríamos contar porque fue muy importante para nosotras. Y nada, en teoría ahora me toca hablar a mí, ya he estado hablando todo el rato, pero bueno. Ahí vamos un poco a lo que es el título de la charla. Llamamos trabajar con las manos, porque nosotros hace tiempo en las redes sociales empezamos a poner el hashtag de trabajar con las manos Taller & Co, porque nos dimos cuenta que al final nuestro origen como restauradoras, a pesar de todo lo que habéis visto de cosas diferentes que hemos hecho, contamina todo, ¿no? Entonces es casi inevitable que todo lo que hagamos le aportemos nuestro toque o nuestro proceso. O sea, ya no pensamos en... Somos muy analógicas, básicamente. Ya no pensamos en compro esto y lo pongo, no, es ¿cómo puedo hacerlo yo? Y tal. Entonces, a la hora de trabajar, vamos a poner más o menos unos ejemplos con los tipos de trabajos que hacemos. Todos tienen como esencia, o sea, en nuestro ADN está el hacer los trabajos manualmente. Por ejemplo, todo esto tiene, claro, pros y contras. Los que estéis aquí, que estéis en una de las especialidades más artesanales, os daréis cuenta que los contras, las manos, la espalda, el cuerpo, o sea, físicamente es mucho más duro. Por suerte, como hacemos muchas cosas diferentes, no estás todo el rato ahí lijando o todo el rato encerando o barnizando, ¿no? Entonces eso alivia nuestras espaldas. Pero implica que el trabajar con las manos, partimos, como decía antes, de que nuestro origen es como restauradoras. Lo principal para un restaurador es la conservación y el respeto. De hecho, yo siempre digo que se empieza a restaurar más con la cabeza que con las manos, realmente, porque lo primero es pensar, porque hay como unas prioridades, ¿no? Que es el conservar, el respeto por el original. Entonces, cuando tienes que restaurar un mueble antiguo, tú con la mano siempre puedes controlar, o sea, la mano, tienes tu control de hasta dónde llegas, de la mano y la vista, ¿no? ¿Cuál es el aspecto que tiene que aquí me estoy pasando? Bueno, pues ya es un tema más de restauración, pero las pátinas que hay que respetar, ¿no? Del paso del tiempo, hasta qué punto eso de volver al original es restauración, ¿no? Pues hay como varias corrientes, ¿no? Pero en nuestro caso nos parece que la correcta es siempre el máximo respeto por el original, que no quiere decir que no hagamos otro tipo de trabajos, ¿no? Pero ese es como el origen. ¿Qué pasa? Que si viene, en este caso esta es una mesa que restauramos para la Real Academia Galega, el despacho de la mesa de Manuel Murguía.
Entonces, claro, cuando vimos, eso era negro, como se ve ahí en la foto con el bisturí. Claro, cuando ves eso y dices, trabajar con las manos, si pusiera meterle aquí una alejadora, pero claro, tienes que hacerlo así porque es la manera de respetarlo. Entonces, en ese caso, sí tiene que ser así. El contra nunca es para la obra, el contra de trabajar con las manos siempre es para el restaurador o para el trabajador, ¿no? Pero para nosotras, cada empresa o cada estudio o cada taller tiene como su especialidad, ¿no? O no sé, las características que lo definen. Y en nuestro caso es hacer los trabajos de manera artesanal. ¿Qué ocurre? Cuando es un mueble antiguo, una obra antigua, lo tenemos claro, pero ya de las antigüedades, o sea, no solo restauramos antigüedades, o sea, sobre todo en los últimos tiempos, antiguamente ahí sí que ha habido un cambio muy grande de clientela, ¿no? Sí. O de mentalidad. Cuando Ana tenía su taller en Monte Alto, había, o sea, quien restauraba, era como más cerrado, ¿no? Como pues si tú tienes un gran patrimonio o una super antigüedad, pero ahora una silla cogida de la basura o este mueble de Ikea que le quiero cambiar, o sea, ya la mentalidad de mezclar, de transformar, de recuperar, por suerte, ha ido cambiando. Y nosotras nos hemos tenido que ir adaptando, aparte que solo de obras de arte no se puede vivir. Entonces, muchas veces lo que hacemos, que es en el ejemplo que hay a la derecha, pues el típico mueble iba a decir de padre, que es como llamas tú, sí. Los muebles de salón, así típicos y tal, que la gente pues nos llama para que le cambiemos el aspecto. Ahí sería mucho más sencillo no, diferente, o sea, como que lo lógico, para no acabar con el cuerpo, es decir, bueno, pues un acabado más industrial en una cabina, un lacado o así. Pero ¿qué pasa? Que como somos taller & co, pues nosotros no lo hacemos así. Si esa persona quiere eso, pues tiene que ir a otro tipo de taller. De hecho, nosotros colaboramos con otros talleres porque cada taller tiene su especialidad, su forma de trabajar. Y es súper importante, o sea, iba a decir no competir, no es no competir. Si tú ya tienes tu forma de trabajar y tu personalidad y tu esencia, no tienes necesidad de competir. O sea, si yo veo que entra por la puerta alguien que quiere un acabado que no es el propio que nosotros solemos hacer, le doy el teléfono de un compañero que sé que tiene su taller, que sé que hace eso. En este caso pusimos este ejemplo que a lo mejor no es el como más guay o más llamativo, pero nos llamó la atención, o sea, me sirve para explicar esto, porque en este caso, mueble enorme, claro, cuando lo vimos dijimos, pintada a mano, dijimos, ay Dios mío, me ha sacado el cuerpo. Entonces pedimos presupuesto a un compañero, le dijimos a ella, la intentamos convencer para que lo lacra. Porque realmente para nosotros suponía un trabajo grande y tal. Pero ella, y le costaba bastante más barato, porque claro, a mano, pues el trabajo son más horas y tal. Y aún así prefirió, porque dijo, no, es que yo lo que quiero es esa imperfección, es ese... O sea, yo sé que la esencia, que cómo lo hacéis, que no es exactamente todo igual, ese efecto de que parece que siempre fue pintado, no, que se ve que debajo hay madera, que no quede perfecto. Y prefirió, entonces dijimos, bueno, pues nada. Entonces, en realidad, dimos un presupuesto muy alto para que no se hiciera, pero al final lo hicimos. Entonces, bueno, nos sirve de ejemplo para ver que lo del trabajar con las manos, no solo en lo que ya se supone que hay que hacer, lo que es para respetar las obras antiguas, sino obras que en realidad se podrían hacer de otra manera, nosotros las hacemos así porque es lo que sabemos hacer, ¿no? Nosotras seguimos trabajando las obras de arte, aunque no es algo, por ejemplo, en las redes sociales o así, no es lo que más se enseña o lo que más se comunica, porque bueno, siempre es como más llamativo los reciclajes de muebles, la decoración, cosas más atractivas, y eso no tiene tanta aceptación, pero en realidad sigue siendo el ADN del taller. A pesar de que vais a ver ahora que hacemos millones de cosas, nos metemos en cuanto lío hay, pero la base del taller sigue siendo. Y es verdad que a día de hoy, o sea, por lo menos a mí, me costó mucho tiempo dejar de ocultar las dos facetas, en plan como doble vida, ¿no? Como si voy a un museo porque voy a restaurar un cuadro, no digo que también hago escaparates, porque como... Pues no sé, era una paranoia mía, a lo mejor, no lo sé. Y ahora no, ahora es como, bueno, sí, hago las dos cosas, sí, porque, bueno, porque es que ya visteis la trayectoria, me salió así, no fue premeditado, ¿no? Y en el caso de Ana, igual, o sea, el hecho de haber trabajado tantísimos años con volumen, con dorado, no quita para que luego lo que dore sea unas piezas de un escaparate. Claro, sí, bueno, tiene que ver una cosa con la otra, pero
seguimos haciendo trabajos, pues eso, en la Fundación Liceane llevamos años manteniendo un poco cada cierto tiempo la conservación de los cuadros. Es un trabajo maravilloso porque, bueno, estar ahí y estar tú sola allí con esas obras todas para ti, ese espejo pues, de ver el Pazo de Xaz, es solo un ejemplo, porque claro, todos esos eran como 70 cuadros, tenían sus marcos y aquí hacíamos el equipo, ella hacía los marcos y los cuadros, las tallas, bueno, son trabajos que no vienen tanto de particulares, pero como estamos ahí, seguimos ahí pico pala, pues bueno, pues las instituciones, algún particular pues que a lo mejor puede tener un patrimonio pues, de un Pazo o así. Y a la hora de los muebles, hemos hecho como una selección, bueno, nos hemos vuelto locas, aparte que la maquetación no es muy buena, yo lo siento, os lo decía antes a Marta, espero que no haya ningún diseñador gráfico que les engranaran los ojos, pero bueno, nos hemos ido ahí buscando fotos y tal, de un ejemplo más o menos que ejemplifique el tipo de trabajos, ¿no? Pues de actualización, o sea, han quitado la parte más ortodoxa, como decía Ana, de un mueble antiguo, no quita que se haga un margueño del siglo XVII, con que alguien tenga una estantería que, bueno, tiene como 10 años, pero joder, no me queda bien, le quiero tal, le quiero cambiar un... Y todo lo que hacemos es a mano, o sea, el acabado... Luego, aquí es donde, en esta parte, en esta diapositiva, yo creo que es donde más se conjuga las dos profesiones, donde se funden total, porque... como interioristas podemos aportar ideas, podemos sugerir al cliente, podemos como ya, bueno, pues que yo lo voy a poner aquí, no sé qué, y luego como restauradoras, bueno, pues hacemos el trabajo en el taller. O sea, que beben un poco las dos cosas de lo que somos, ¿no? De lo que hemos aprendido. Y luego ya pasamos a la parte ya más creativa, que es donde nos quitamos la espinita de la creatividad. ¿Por qué los escaparates? Es el resquicio que queda así un poco de 5 ines realmente ahora en el taller, porque conjuga la creatividad, conjuga lo que aprendimos tanto ella en diseño de interiores y en la escuela, y el taller. Aparte que si algo es la restauración, es lo contrario a creatividad, o sea, totalmente. En una restauración lo que menos se tiene que notar es lo que ha hecho el restaurador. O sea, nosotros somos completamente invisibles, o sea, no se tiene que notar nuestro trabajo, y menos crear. Claro, y aquí nos desmelenamos. Y aquí ya podemos. Y entonces, bueno, pues tenemos la suerte, tampoco es que hagamos muchísimos, porque, bueno, somos 2 personas, y con tantos palos que tocamos, pues tampoco te da mal, pero tenemos la suerte de tener clientes que nos dejan inventar, que nos dejan idear, y siempre le damos el granito de arena del taller. Y luego estás todo el rato un poco retroalimentándote del cliente, o sea, como en la onda. O sea, tú, no es como que, no es una comunicación unidireccional, que tú le dices al cliente, yo hago esto, esto y esto. No, es, y me harías no sé qué, y yo estoy pensando, y entonces dices, están demandando mucho, pues cuando Ana empezó a hacer los trabajos de decoración en muebles y eso, estoy segura que eso surgió, pues seguramente pues un cliente le dice, pues es que yo, pero no quiero que quede barnizado, ¿por qué no un acabado? Pues ahora con las redes sociales como que a lo mejor se ve como más lógico, más fácil, pero, sí, pero bueno, no, antes era lo de siempre, pues barnizado con malaca, nogalina, pim pam pum, y ya está, y de repente la gente quiere los muebles color o haya, pero es que no, lo que tienes debajo no es haya, no pueden ser blancos nórdicos, lo siento. Entonces ahora todo el mundo quiere eso, pepita de oliva, no sé qué, todas estas historias, el mueble nórdico. De color claro. Y hay cosas que son practicables, entonces bueno, una buena decisión. También es verdad que a veces los trabajos que hacemos no nos gustan. Hay trabajos que son alimentos, claro, son trabajos que es como ves a un actor en una película y dices tú, esta película la hice para comprar una piscina, o sea, vamos, pues nosotras igual. No, la piscina no. Bueno, nosotros no comemos la piscina, pero bueno, comemos. Sí. Y hay trabajos que son, bueno, y tenemos muchos trabajos que son el valor sentimental que la gente tiene por esos muebles, porque son muebles que
bueno, mejor no tiene un valor. No tiene mucho valor, sí. Pero bueno, entre el valor sentimental de la gente y los trabajos que tal, pues vamos mirando para adelante, ¿no? Siempre dice que me encanta cuando la gente viene a decir algo, bueno, estoy saliendo de esto, pero cuando viene a decir casi siempre, cuando trae algo para restaurar o nos pregunta qué puede hacer con algo que ella sabe que, o ellos saben que no tienen un valor económico, ¿no? No es una cosa súper antigua ni súper buena ni tal. Y entonces siempre dicen, bueno, solo tiene valor sentimental como poca cosa. Nosotros decimos todo lo contrario, es que más valor que ese, porque el económico puede fluctuar, puede ser tal, pero es que si esto es la silla que te compró tu madre o en la que estudiaste la carrera o el cuadro que tenía tu abuela y que lo recuerdas, lo conservas, muchas de las obras, claro, vienen como con la cosa de, jo, esto no es ahí una obra de arte tal, pero lo tratamos con el mismo cariño, el mismo respeto, las mismas manos y la misma técnica, porque es que el valor, ¿qué es el valor? Claro, yo me refiero cuando había un mueble de estos de salón de padre, que dices tú, bueno, lo hago, me voy a machacar, voy a cobrarlo, pero no es lo que más me gusta. No es lo que te encanta, que disfrutas. No es lo que te encanta. Pero para esa persona es... Sería que me trajeran un marco para dormir. No siempre es así. No. Pero bueno, para ellos es importante y nosotros estamos con el mismo... Quiero decir que hay que hacer de todo un poco. Y Ana siempre dice que no pasa nada, vivimos el valor sentimental. ¿Qué sería de nosotras sin el valor sentimental? Ahí está la parte un poco en la que a lo mejor puede parecer así que más nos salimos del tiesto, pero para nosotras fue una consecuencia pues, de lo que os comentábamos antes, de que los trabajos que vas ofreciendo en el taller y tal es bidireccional. De repente has hecho un escaparate y de repente una alumna, pues, o una clienta te dice, jo, pues mi hija se va a casar y no le haríais tal, todo siempre con las manos, siempre, no le crearíais un escenario para tal. Entonces cuando hace unos años empezó como un boom así de hacer la decoración de bodas, hace años pues era solo pues los flores y poco más, ¿no? Pero ahora ya es todo como una escenografía, es un mega evento y tal. Y hace unos años nos fuimos metiendo como en esa dinámica como paralelo a los escaparates. No, no entiendo, no. Hacemos una feria, sí, venga, hacemos bodas, sí, venga. Sí, en realidad, pues que visto aquí suena, en realidad no es todo así tan junto, ¿no? Entonces, sí, venga, pues nada, le hicimos una serie de decoración de eventos y de bodas, que sigue siendo, es verdad que también la pandemia hubo ahí un punto de inflexión en el que aprovechamos porque eso se estaba yendo un poco de madre, lo de las bodas para nosotras, para nuestra forma de ver y de trabajar, se estaba yendo un poco de madre. Seguimos haciendo alguna cosita, pero eso de ir con un camión de mudanzas para decorar una boda, no. Pero ahí entra el arte floral, por ejemplo, pues eso, seguimos investigando, buscando. Yo siempre digo, es que a mí me da igual crear una escenografía o algo que hemos ideado. Para mí es igual de herramienta una flor que el bote de pintura, o sea, que el color en este escaparate o que las formas en el otro, o sea, para mí, bueno, para nosotras, la flor o las plantas era como una herramienta más, ¿no? Y a veces dices, bueno, no somos floristas, pero colaboramos con maravillosas floristas y nos encanta y entonces aprendimos y si yo quiero crear una sensación de que flota y que la luz se ilumine desde abajo, pues aprendo cómo hay que estructurar eso y colocar flores. Es que nunca dejas de aprender, porque además vas viendo como tendencias, bueno, al fin y al cabo es un negocio, ¿no? O sea, sí, bueno, es tu pasión y quieres seguir aprendiendo, porque vives de eso y porque cuando montas un taller o algo por tu cuenta, ya no eres... Es indivisible ya el trabajo de la persona. Vida. Es que vas por el campo y ves una rama y dices, ¿para qué me puede servir? O aquel color, aquella tela, siempre, para algo te va a servir. ¿O no? Sí. O acumulas también. Esa es otra. El Diógenes, no os podéis imaginar. Bueno, aquí es un poco el día a día del taller lo hemos ido comentando también, sí, ¿no? Sí. Pues, por desgracia, cuando conviertes tu pasión en tu profesión, hay que hacer otras cosas que no son hacer tu profesión, que son facturas, presupuestos, comunicación, vender. Ahí me ayudó mucho trabajar, ¿ves? Detrás del mostrador, en la tienda de muebles.
y aquí queríamos haceros ver, un poco, bueno, ya que es un taller, o sea, nosotros es un taller pequeño de Coruña, tampoco es que seamos ahí famosas ni nada, pero es el día a día, es la vida real, ¿no? O sea, la vida real de cómo convertir unas actitudes y una pasión pues en un modo de vida, sí. Vivir de eso. Entonces, bueno, hemos puesto como 3 partes importantes, que es la parte de divulgar, la divulgación y la formación, los clientes y los alumnos, que es lo más importante, y los gastos y los presupuestos. Bueno, pues sigo yo, ¿no? Sí. En las redes sociales no somos community managers, lo podríamos hacer muchísimo mejor, pero bueno, hacemos más o menos lo que podemos. Es una herramienta, Instagram se ha convertido, pues para vosotros habéis nacido con ello, ¿no? Pero nosotros tenemos que aprender a utilizar estas herramientas y servirnos de ellas. Entonces todo lo que podemos tener a nuestro alcance intentamos estar como al día. Es verdad que para eso nos ayudan mucho las clases es una parte muy importante. Damos clases de restauración, ya las daba Ana en su taller en Monte Alto. Las alumnas les siguieron a la Falperra, que es donde estamos ahora, y aunque en un principio, como os comentábamos, era dividido, yo estaba en mi estudio ahí en el ordenador y ella estaba en el taller, pero ya nos fuimos fusionando, empezó a venir más gente a clases y tuvimos que empezar a dar las clases las dos. Yo, en restauración de muebles, hasta estar con Ana tampoco me centré tanto, pero todo lo que sé de la restauración, si lo hago mal es culpa de ella, porque todo lo que he aprendido de restauración de muebles ha sido con ella. Y las alumnas, no solo es un fijo, es una manera de buscarte la vida, de tal, es aire fresco, es comunidad, que te cuentan, que me cuento, es boca a boca, es enterarnos de lo que de la calle, ¿no? Esa manera, como no salíamos mucho del taller, fue la mejor manera de que vengan ellas. Entonces se ha convertido en un eje fundamental del taller. Muchas veces es una carga en el sentido de que la semana tiene de lunes a viernes y lunes y martes damos clase, con lo cual todos estos otros trabajos que os hemos enseñado tienen que ser de miércoles a viernes o sábado o domingo. Entonces, a veces sí que cuando estás con algo tal, pues dices, bueno, las clases, pero las clases son fundamentales. O sea, cuando nos proponen hacer un proyecto, la condición siempre es menos lunes y martes que tenemos las alumnas. Nos ha servido, por un lado, para aprender de ellas, para que el taller se mantenga vivo, para, oye chicas, Instagram, oye chicas, este evento, oye no sé qué, y estar al día, y también al revés. Nos parece muy importante, y yo creo que ocurre en todas las profesiones creativas, tienes como que, no sé cómo decirlo así, como que educar al cliente, o sea, es como que a veces no solo decir yo hago esto, sino ponerlo tú en valor, y para eso lo tienes que contar. O sea, no podemos presuponer que la gente va a dar por hecho el valor que le supone restaurar esa silla de su abuela. Entonces, la comunicación es súper importante, y en las clases, tenemos ahí una alumna con nosotras, Grupi, pues una de las cosas que nos dimos cuenta también que es, no hay mejor manera de valorar algo que hacerlo tú. Cuando son 2 horas a la semana, ¿no?, que vienen, y cuando llevan 2 horas y ven que han hecho este trocito, me acuerdo una vez una que hizo así, nunca más vuelvo a decir que una restauración es cara. Entonces, ese es trabajo también nuestro. Dices, qué injusto, sí, pero yo no sé, supongo que hay otras profesiones que no se basan tanto en la creatividad, ¿no?, o que son como más lineales, ¿no? Yo me dedico, o sea, no sé, no quiero poner un ejemplo para no herir a nadie, ¿no?, pero hay trabajos que a lo mejor pues tú dices, bueno, pues esto es para pues dar clase aquí, o para estar en una oficina, sí. Entonces no tienes como que explicar, pero aquí sí. O sea, y los talleres, cuando han empezado a dar los talleres no había tanto, no era tan habitual. Ahora hay de alfarería, o sea, de todo, ¿no?, que es genial, o sea, que vamos a lo que podemos también, de floristería, de tal. ¿Por qué? Porque nos vamos dando cuenta que la única manera de valorar, que la gente valore lo que cuesta hacer una cosa con las manos, es hacerla ellos. Y luego pusimos esa imagen en una charla que dimos en Espacio Abierto, porque este es como un propósito de enmienda, que es intentar salir más, como estamos hoy aquí, que gracias a que nos han traído, pero hemos dejado un poco, te vas metiendo en la dinámica, pero estas cosas también son importantes. Es verdad que aquí, bueno, ya todos estáis como en este mundillo y no hace falta que os digamos el valor, ¿no?, que tiene las profesiones creativas, trabajar con las manos y lo importantes que son, pero fuera de aquí pues tendríamos que hacerlo más,
porque presuponer que, no, es que esto, yo hago esto y vale tanto, y presuponer que ya le van, hay como que enseñar, iba a decir culturizar, eso, ¿sabes? No, enseñar lo que vale, perdón, tu trabajo. Pues eso, cuando alguien viene a una clase y ve que elija un trozo tan pequeño, se desespera, pero bueno, es que estos trabajos... Y que pintas también. Claro, o que quiere pintar un mueble, ¿me llevará 2 horas? No, perdón, es que te lleva 2 horas, te contrato... Y me voy a ir. Y me voy yo y... O sea, ¿eres capaz de hacerlo en 2 horas? Te voy aquí todo el mes pintando y vamos, me forro. No, no lo vas a hacer en 2 horas, es imposible. Yo soy la borde. No lo vas a hacer en 2 horas porque si no ya es que eras Dios. Y saber que es un trabajo de paciencia, de tranquilidad. Y bueno, esto también se aprende, eso tienes que aprenderlo. De hecho, yo a veces viene a clase y pienso, venga a lijar. ¿Por qué? Pero, sí, es verdad. Sí, pero desconectas. Claro, desconectas, claro. Aprendes, bueno, muchas son personas que se dedican a otras cosas diferentes y tienen esa espinita. Entonces, bueno, es una... Para nosotros es una experiencia, o sea, ellas se supone, espero que ellas reciban mucho, pero nosotras también recibimos mucho más. Sí, luego es una comunidad y luego ellas se hacen amigos. Y luego con el tema de las manos también está los tutoriales, ¿no? De YouTube y tal, que dices, vale, o sea, está guay, pero hasta que no coges la brocha con la mano, o sea, no es lo mismo ver hacer que coger tú la brocha, porque... y en eso también lo vemos en las clases. Tutoriales de pintar un mueble con pintura a la tiza, que no sé si la conocéis, pero bueno, es muy parecida. Tú pintas encima del mueble, no tienes que lijar ni nada, es como todo súper fácil, súper bien, súper tal. Pero luego empiezas a pintar y dices, ay, ¿por qué no me queda como a ti? Claro, es que si te queda, lo que dicen, ¿no? Si te queda como a ti el primer día que vienes a clase, entonces yo ya digo, pues ¿qué estoy haciendo? Entonces, y como ven, como que llega otro, y que el segundo ya sale mejor, porque yo te puedo enseñar la técnica, pero coger tú el pincel con las manos y saber cuánta presión haces, cómo vas a hacer con la muñeca, eso es que no es explicable, no se puede ver en un vídeo de YouTube. O sea, tú puedes ver la teoría, ¿no? Y a todo el mundo nos ha pasado que cuando ves hacer algo en un vídeo dices, bueno, vale, pues hay que hacer así, esto es fácil, esto lo hago yo. Pero de repente dices, pero no me queda igual, ¿por qué? Pues ahí está... Bueno, sí, es como los vídeos de YouTube que encolan madera con silicona caliente, o sea, vale. Ya, claro, desde fuera, pues tal. Los clientes y alumnos, bueno, ya os hemos contado un poco, bueno, ya lo habéis visto, que para nosotras es el eje, o sea, para cualquier empresa, ¿no? El cliente tiene que ser lo principal. No decir que siempre tenga la razón, eso no, pero sí que es el principal. Entonces, aunque nos encanta nuestra profesión y nos gustaría no tener que explicarlo y decir, déjame a mí, que ya sé lo que estoy haciendo y déjame... No, o sea, porque necesitas que alguien te traiga el trabajo y te pague por él. Entonces, tú tienes que tenerlo también en consideración. Entonces, está la parte de la comunicación, de vender, de transmitir y de cuidar. Nosotros somos muy de hacer comunidad. Entonces, bueno, las clases ya llevamos muchos años, o sea, hay alumnas que llevan con Ana, o sea, que llevan más tiempo, a lo mejor 13 años o así, ya saben más de restauración que nosotras, pero forman parte de esta comunidad, siguen viniendo. Entonces, bueno, pues hacemos fiestas en el taller, temáticas, les ponemos un detallito, ahora en Navidad, justo hacemos la semana que viene, pues justo antes de Navidad, con las clases de restauración, pues bueno, lo que nosotras sabemos de técnica floral, pues hacemos coronas, pasamos un rato divertido, o sea, la parte de la empresa implica una cosa paralela al trabajo. Ahí, bueno, nos complementamos y, bueno, intentamos también repartir según nuestras actitudes, ¿no? Pues yo soy más de charlatana, Ana es más paciente, más técnica, pero es importante pensar que no somos una isla en este sentido, ¿no? Como profesionales, o incluso los artistas también, que nos pasaba como Espacio Abierto, que uno de los orígenes de Espacio Abierto fue el ver cuánta gente con tantísimo talento estaba ahí, ¿no? Sí. En su cueva. Y bueno, dentro de lo que a nosotras nos alcanzó, dentro de nuestras posibilidades y lo que es Coruña, eso era lo que pretendíamos con Espacio Abierto. Pues lo que a lo mejor un artista pues tiene un representante o una galería, pero a lo mejor un artista se ve claro, pero un artesano, ¿cuántos artesanos conocemos que son increíbles y que por falta de salir, de comunicar, es que es
la palabra, la putada, de que tienes, o sea, si eres tú, tienes que venderte, o sea, o te vende otro o te vendes tú. Y el cliente hay que cuidarlo. Todos los años, ahora, como con el rollo de con las manos, todo con las manos, pues hace unos años empezamos con la coña de que en vez de enviar felicitaciones de Navidad pues online, como todo el mundo, tal, hace como 5 años o así, empezamos a mandar uno a uno, a mano, escrito el sobre y tal. Y ahora, claro, no podemos dejar de hacerlo porque ya estamos acostumbrados y entonces tenemos que mandarlos. Pero eso es un sobreesfuerzo con el que no ganamos dinero, que no nos reporta, o sea, que nos hace perder el tiempo, que nos hace tal, pero nos aporta una ilusión y una comunicación con el cliente, un cariño, un que sepan que, bueno, que son importantes para nosotros. Esta es la del año pasado, la de este año no podemos enseñar porque aún no es sorpresa, aún no ha salido. Y queríamos enseñar porque el año pasado fue con Pan de Oro. Como hicimos una reforma en el taller y aprovechando que hicimos el cambio, pues lo enviamos a todos los alumnos, clientes, conocidos, amigos y tal, bueno, pues para que vieran que el taller, entonces tenías que romper el Pan de Oro para encontrarte con eso. Y nada, lo que hemos dejado para el final un poco es lo del dinero, que es lo de siempre. El dinero, ¿os vamos a decir que lo hacemos genial? No. ¿Que hemos aprendido a supervalorar nuestro trabajo y a cobrar las horas, todo lo que tenemos de cobrar? No. Pero bueno, nos hemos dado muchos golpes y sí que muchas cosas hemos mejorado. Y sí que es importante, este proyecto lo ponemos porque, como es el que acabamos de hacer, lo queríamos enseñar y en el único sitio, como en gastos y presupuestos, en vez de poner una factura, es un proyecto que nos encargaron de decoración en la Casa del Agua, en el hall. Querían hacer una decoración de Navidad, pero diferente, un poco alineada con los valores de Malsa, el agua, la naturaleza y tal, y montamos esta instalación. Y esta instalación, claro, de nada serviría, es como, bueno, pues es nuestro último trabajo, nos encanta, estamos muy orgullosas, ha gustado mucho, es algo muy especial que lo hicimos con mucha ilusión, pero invertimos muchísimas horas de números, o sea, porque es, bueno, ahí no se ve, bueno, pero es una pieza muy grande, personal, porque no lo hicimos las dos solas, que contratamos y tal, material, entonces, de nada sirve esto tan bonito y tan guay, decir hecho esto, si no has ganado dinero con eso. Entonces, por un lado, está Mario, hablaba de que cuando empiezas no mirar la pasta, eso es verdad, eso lo hemos hecho y lo hemos pasado y es verdad, o sea, cuando empiezas lo que necesitas es trabajos que enseñar, o sea, yo he hecho escaparates a cambio del material, o sea, la zapatería me daba pues a cambio de unos zapatos, el otro a cambio de no sé qué, o sea, bueno, hemos hecho muchos trabajos, pero ahora sí que consideramos que ya estamos en un momento en el que, bueno, hay que, ahora no, ya hace unos años, empezar poco a poco, ya tienes tu bagaje y valorarte. Cuesta muchísimo, sobre todo cuando es goloso el proyecto y dices, es que me encantaría hacer esto, es que esto lo haría gratis, que no lo oigan en Emalsa, pero esto lo haría gratis porque me encanta, porque tal. Pero de nada sirve, porque si gratis, al final ya no haces nada, porque si no te mantienes, no puedes trabajar de esto. Entonces, es muy difícil encontrar ese equilibrio y cada uno vais a tener que llevar vuestra lucha, porque por un lado no vale eso de llegar y ya desde el principio decir, no, yo es que si no gano pasta no lo hago, porque lo que decía Mario, porque primero tienes que tener, por desgracia, bueno, en otro trabajo tú dices, yo tengo este título y entonces hago esto. No sé, yo soy notario, voy a poner notario, que los notarios. Sí, pero ¿no? Tienes que enseñar qué es lo que haces, no vale decir he estudiado en la escuela y tengo este título, porque como lo nuestro es plástico, es visual, necesitas enseñar. Pero bueno, hay que ir buscándose la vida, pero todo tiene un límite. Llega un momento en el que, y a nosotros nos ha pasado, y aún nos sigue pasando. Sí, a mí te pasa, es como el que te apetece y claro, que mueres por hacer es algo. como el que dibuja y me haces un dibujo. Aquí un momento, mira, es que yo por eso cobro. No, es que es mi trabajo. Que se lo puedes hacer a un amigo, a un familiar, lo que sea y tal, pero a mí a veces en casa me han dicho, ven con la silla. Joder, estamos comiendo. Yo por eso con la silla, vale, sois mi familia, pero... A ver, a la familia sí, a la familia sí. O como el que es médico, mira, es que me duele aquí, mira, es que estamos en una comida, o... Sí. No, todo tiene, hay que darle valor, también hay que saber decir que no, amablemente. Sí. Claro, no te vas a decir a la persona, mira. Pero eso se aprende muy tarde, o sea, yo sí, se aprende muy tarde a decir que no, en la vida y en el trabajo. Pero eso, poner en valor vuestro trabajo, estar seguros y incluso cosas que hagáis en la escuela, usarlas para enseñar, para salir.
para aprender, exprimir la escuela, o sea, los profesores me van a odiar. Exprimirlos, porque están aquí para enseñaros. Nunca tan bien vas a estar como aquí. Me acuerdo cuando estudié aquí que me colaban todo cuando taller había, aunque no fuera de mi especialidad. Yo hice diseño de interiores porque, bueno, porque era lo más afín, ¿no?, que podía hacer a mí. Yo no había escuela de restauración todavía en Pontevedra. Pero me metí en todos los talleres, en todos. Conocí a todos los profesores de todos los talleres porque me encantaba. Y ahí es donde aprendí muchísimas cosas. A mí me gustaba el taller. O sea, yo cuando acabé diseño de interiores tenía que ir a casa de las señoras a combinarles una colcha con... Es que decía, ¿qué hago aquí? Es que yo, no sé, yo sé que trabajé en algún estudio de algún arquitecto, incluso de profesores y tal, pero no me veía, yo quería un taller. Una vez me encontré un compañero y me dice, ¿en qué trabajas? Y yo tengo un taller de coches, y yo, no. ¿Qué taller? Y entonces para mí el taller es eso, es como, ya está, yo soy Ana del taller, ¿no? Sí. O como cuando es la madre de no sé quién, pues no, yo soy Ana del taller y siempre, y por eso lo llamamos taller ANCO también, sí, un poco. Sí, que nos complicamos un montón, porque el ampersand del sí. an, y en el mail, el ampersand, y digo yo, ¿en qué momento se nos ocurrió ponerle ese nombre? Pero es que salió de forma muy natural, porque, como os comentamos al principio, en realidad era un local que compartíamos, que es el taller, porque yo cuando iba a Ana iba al taller, y el taller al final... en todo ese recorrido, esa trayectoria, lo que hemos ido haciendo, es la base de absolutamente todo, porque está relacionado con el trabajo, con trabajar con las manos. Yo creo que en algunas profesiones, a lo mejor tu trabajo está más separado de tu profesión. O sea, yo no sé cómo explicarlo bien, porque cuando hablábamos un poco, organizamos la presentación, no sabía muy bien cómo ponerle palabras. Yo quiero decir que yo, por ejemplo, cuando trabajaba en la tienda de muebles, que al final resultó ser una pasión y que me metí en la decoración y tal, pero yo seguía siendo restaurador. O sea, quiero decir, aunque no trabajes de eso, lo que implica elegir una profesión como esta es que tú ya no vas a hacer otra cosa. O sea, eso lo vas a llevar, aunque luego tu trayectoria, porque hay que vivir, porque no encuentras trabajo, porque no sé qué, pero lo que tú eres, lo que tú sacas de aquí, eso lo vas a llevar siempre dentro. Y pues con trabajo, con visión, un poco con pasión, puedes llegar a encontrar, aunque sea un camino tan tortuoso como el nuestro, espero que no tanto, a lo mejor un poco menos tortuoso, pero al final le acaba dando forma. Y yo, una de las cosas que más me arrepiento es esa vergüenza, ¿no?, que tenía al principio de que si trabajaba en la tienda no decía que restaura, o sea, tenía como eso, esa doble vida, ¿no? Y a la gente que me conocía como restauradora de pintura y tal, y yo, no tenía por qué ocultar porque hacía bien mi trabajo, me encanta mi trabajo y tal, pero como no vivía de eso, pues decía lo otro, y ahora pienso que tonta, porque fue una forma de pérdida de tiempo en ese sentido. Y ahora la mezcla, el buscarse la vida, el aprender de todas las técnicas, me parece más una ventaja que un inconveniente. Y aunque la parte del dinero, bueno, pues es dura, ya nos han contado por la mañana que hablaban, claro, que la cosa pues es complicada, sí, porque ya veis, o sea, ¿cuántas profesiones hay que tú tienes que convencer a la persona que lo que está, no todos, o sea, hay gente que ya, pero tienen que tener como una cultura especial o una visión especial, una sensibilidad especial para que tú no tengas que convencerles de que compensa gastar dinero en eso, que hecho a mano no es lo mismo que hecho con una máquina y tal. Y a veces puede parecer agotador, pero claro, es que yo digo, es que ya no sabría hacer otra cosa, porque bueno, sí, lo llevo dentro. También revierte, ¿eh? Hay gente que ha venido hace 15 años y de repente vuelve a aparecer por tu puerta. O sea, eso te da mucha alegría, o incluso, no, es que le restauraste a mis padres esto y ahora me gustaría que me restauraras. O sea, el boca a oído también funciona, y por supuesto tu bagaje y tu buen hacer y el saber de tu que vuelvan está bien, eso es bueno. Sí, que vuelvan está bien. Y bueno, y que todo es un poco, es difícil, el camino, o sea, es difícil tener que hacer las cuentas, tener que calcular, tener que hacer los presupuestos. No sé ahora cómo funciona eso, pero a mí en la escuela no me enseñaron jamás a tener un presupuesto. Y bueno,
Es importante, y aunque te enseñen es difícil, ya lo sé, pero siempre estabas como, le voy a preguntar a esta a ver cuánto cobra, o yo qué sé, tenías que buscarte un poco la vida, ¿no? Y bueno, ser justos, hay que ser justos cobrando, no puede, porque venga uno de un pazo no vas a cobrar más que otro. No, sí, es la honestidad es fundamental. Eso, valoras o sea, si tú no respetas tu trabajo, nadie lo va a respetar, y para eso tienes que tener... o sea, hay que ser honestos y hacerlo lo mejor posible, como decía también Mario, lo mejor posible siempre. A veces te equivocas, a veces algo no sale, a veces pierdes pasta porque te equivocas, pero no se lo echas al cliente, coges y dices, pues lo vuelvo a hacer y él ha pagado lo que tal. O sea, no es un camino fácil, pero en nuestro caso es que tampoco es que, o sea, nos ha ido viniendo como dado, entonces tampoco no se me ocurre otro camino. A pesar de que no sea fácil, yo hoy por hoy, ahora, no me arrepiento, porque no sé si porque tampoco sabría hacerlo de otra manera, pero te da una libertad, una satisfacción personal, lo que os decía, o sea, eso, tú ya eres eso, entonces, qué mejor que tú ir a tu trabajo y no convertirte en otra persona, sigue siendo tú. Nosotros tenemos alumnas que son artistas en potencia, en otros trabajos que no tienen nada que ver, y cuando entran por el taller se les ilumina la cara, y nosotras, pues ya no tenemos que hacer eso, no tenemos que ir a... yo voy al taller por las mañanas y voy feliz. ¿Gano mucha pasta? No. Porque, bueno, también somos humanas como todos y, bueno, en nuestro trabajo creo que no lo hacemos mal, pero como empresarias, pues bueno, a lo mejor tampoco tenemos una visión empresarial muy grande, o sea, nuestro proyecto es más un proyecto profesional, personal, que una empresa. Y nos puede la pasión, entonces, bueno, pues muchas veces cometemos errores económicamente y tal, pero por suerte el trabajo nunca nos ha faltado desde que nos hemos juntado. También es verdad que todo tipo de trabajo ya lo habéis visto. Sí. O sea, pero bueno, que eso, que os animéis, que sobre todo si tenéis pasión por esta profesión. Yo, la verdad es que me ha dado muchas satisfacciones. Y ya está. Vale. En enero es el trimestre y no diremos lo mismo, pero bueno. Y bueno, yo creo que nada más, no sé, porque podemos hablar hasta el infinito. Sí. Pero más o menos.